Si estás pensando en invertir en Google, quédate porque este es tu vídeo. Vamos a ver toda la actualidad, últimos resultados, estados financieros y sobre todo vamos a intentar averiguar si Google es una buena inversión, a qué precio objetivo y voy a dar mi opinión personal y qué pienso hacer con mi posición en Google. Comenzamos. Vamos a empezar como siempre viendo un poco la trayectoria de la acción, de dónde viene, qué contexto tiene, cómo se ha comportado la acción de Google en el pasado. Poco hay que decir, Google salió a bolsa en 2004 si no me equivoco y ha ofrecido a los inversores nada más ni nada menos que un 4000%, teniendo en cuenta la caída de este último año, la caída bastante grande que hemos tenido en general en el sector tecnológico. Si lo comparamos con el S&P 500, la línea azul de aquí que prácticamente se ve plana. Y tengamos en cuenta que el S&P 500 se considera una muy buena inversión durante los últimos 20 años. Estamos hablando que el S&P 500 ha generado alrededor de un 300%. Pero claro, comparado con Google, que en su momento álgido ha llegado a generar casi un 6000, ahora mismo un 4000, poco hay que decir, ¿no? De la magnífica inversión que ha sido Google. Antes de ir a los estados financieros, cosas interesantes que he visto en el último informe, el Q3 de 2022. Revenue fueron 69,1 billones, un incremento del 6% respecto al año anterior, principalmente llevado a cabo por el aumento en el segmento Google Cloud, con un revenue de casi 2 billones o un 38% de incremento. Google ha crecido su revenue un 6%, lo cual nos deja con un sabor de boca un poco agridulce, ya que de este tipo de empresas seguimos esperando un crecimiento por encima de 2 dígitos, por lo menos, por encima de 10, y nos da una buena noticia que el segmento de Google Cloud, el segmento donde Google ofrece infraestructura y software en la nube, ha crecido un 38%. Y dejad que os enseñe un dato, el negocio de lo que es la infraestructura en la nube ha generado este año 217 billones de dólares. Todo indica que va a ser uno de los grandes negocios que sigan creciendo, un sector imparable en los próximos años, y en la actualidad, digamos, hay 4 más bien grandes protagonistas en este sector, que sería Amazon con un 34% del mercado, tendríamos a Microsoft con un 21% y Google tendría ahora mismo un 11% del mercado por encima de Alibaba Cloud. Entonces, tenemos una posición muy dominante dentro de un sector que genera muchísimo dinero, que va a seguir creciendo, pero la gran noticia es que Google aquí sigue creciendo muy por encima de lo que están creciendo Amazon o Microsoft. Y es muy probable que vayamos viendo como dentro de este sector Google sigue ganando cuota de mercado. Una mala noticia es que los costes por generar este revenue y los costes operativos han crecido un 13 y un 26% respectivamente. Esperado, pero obviamente es algo que no queremos ver y es una mala noticia. Y en el apartado de Other Income también algo muy esperado, y es que Google ha pasado de ganar 2 billones de dólares a perder prácticamente 1, es decir, un cambio de 3 billones de dólares. En Other Income tenemos pues las inversiones de Google, cosas relacionadas con los intereses y obviamente pues como estamos ahora mismo en el mercado con subida de intereses y un ciclo bajista, pues es normal que Google aquí haya perdido dinero, pasado de ganar a perder dinero. Todo esto nos da un resultado de una bajada de 5 billones en el net income, en el profit, una bajada de un 27%. Los anuncios de YouTube han descendido 134 millones respecto al año pasado por el efecto desfavorable de, digamos, la bajada de valor de la divisa extranjera. Cuando Google vende anuncios fuera de Estados Unidos, fuera del dólar, y luego pasa ese dinero a dólares, como el euro ahora vale menos, por ejemplo, pongo el euro, pero puede ser cualquier otra moneda, pues Google, digamos, pierde dinero o genera menos dinero. Y dentro de la mala noticia, pues tenemos una buena, que es que el revenue general de lo que va de año, a pesar de todo, sigue subiendo y ha aumentado 1 billón y pico de dólares, que no está mal. Aquí alguna estadística sobre YouTube: 2,6 billones de gente, de personas usando YouTube en el mundo al menos una vez al mes. India es el país con más usuarios de YouTube, al menos 467 billones. Luego veremos más cosas sobre India, porque ya veréis que India es un país que puede prometer muy buenas noticias para Google especialmente.
YouTube es el segundo más grande motor de búsqueda después de Google. Es decir, Google aquí tiene un monopolio absoluto. Otra razón para creer en Google, que tiene el primer y el segundo motor de búsqueda más grandes del mundo. Y ojito, el 80% de padres en los Estados Unidos con hijos menores de 11 años dicen que sus hijos ven vídeos de YouTube. Es decir, se viene una nueva generación que van a ser dentro de 5, 10 años los grandes consumidores que prácticamente han crecido con YouTube desde bebés, desde niños, y van a ser usuarios seguramente, salvo que cambien las cosas bastante, van a ser usuarios de YouTube más que de medios tradicionales como pueden ser la tele. Y ya hemos visto que el tema de la divisa está perjudicando bastante a grandes empresas tecnológicas norteamericanas, pero ¿cuánto exactamente? Pues en esta tabla Google nos enseña, si tuviéramos en cuenta, digamos, esta fluctuación de la divisa extranjera, cuánto habría ganado Google. ¿Cuál es el efecto real, ¿no? Pues se dice mucho, se ve mucho aquí, muy repetido en la presentación. La divisa nos ha afectado, pero ¿cuánto? Pues aquí lo tenemos, 4 billones de dólares prácticamente. Google ha generado este trimestre 68 billones con 4. Se habrían generado en total 72,3 billones si el valor de la divisa se hubiese mantenido respecto al año pasado. Y por último, algo tremendamente positivo que me ha gustado bastante, que es que en abril de 2022 la junta de directores, bla 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 bla, ha aprobado un programa de recompra de 70 billones de acciones. Estos son 70 billones que va a poner Google de su propio bolsillo para devolver valor a los accionistas. Estados financieros, vamos con el total revenue. Aquí tenemos trimestral, la media de los últimos 12 meses. Se podría decir que Google ha pegado un frenazo en su crecimiento en los últimos trimestres. Si vemos el porcentaje, vemos como en los últimos 4 o 5 trimestres Google ha pasado de un 12% el crecimiento hasta un 1,4%. ¿Esto a qué se debe? Al tema de la divisa, por supuesto, y a la situación macroeconómica que estamos viviendo de recesión, de ciclo económico bajista en los mercados globales. Y también, señores, hay que saber de dónde viene uno y hay que poner en perspectiva un poco las cosas, no solo ver lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses. Y si vamos al tema anual, vemos que es que Google el año 2021 fue un año de crecimiento brutal, o sea, brutal, mayor que cualquier otro año. Estamos hablando que experimentó un 41% de crecimiento en el revenue en 2021. Y no es una empresa nueva, no es una empresa pequeña, estamos hablando de una empresa que ya genera billones y billones y billones de dólares al año, experimentar un 41%. ¿Y por qué se dio esto? Pues prácticamente porque el año 2020 ocurrió lo que ocurrió, tuvimos el bicho, todos los negocios cerrados, y de repente del año 2020 a 2021 se produjo, digamos, una transición al comercio digital brutal. De repente se reabrió todo y de repente había un flujo de dinero por parte de la Fed, del Banco Central Europeo, mucho dinero para gastar, negocios abriendo de repente, en fin, un cambio también en el paradigma de cómo se comporta el consumidor. Y Google hizo pues unos récords increíbles, y obviamente pues este año, estos últimos trimestres, pues viniendo de esos récords tan extraordinarios, de esa situación tan única, pues es normal que se haya desacelerado la cosa, y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora. Pero señores, igual que su revenue, Google también está creciendo sus gastos, y si nos fijamos, Net Interest Expenses, la que ya venía comentando, debido a la situación macroeconómica, pues Google está perdiendo dinero donde antes ganaba con todo el tema de intereses e inversiones, y esto unido a lo que vienen a ser unos gastos superiores, Google está frenando considerablemente su profit en los últimos trimestres, o en el último año básicamente. Respecto a 2021 pues va a haber una bajada en el profit. Balance sheet, la hoja de balance, estamos hablando de una empresa que tiene en efectivo, en liquidez, 116 billones de dólares y prácticamente una deuda irrisoria, deuda a corto plazo, cero.
y a largo plazo 14 billones. Pues porque las empresas, aunque tengan mucha liquidez y tengan mucho efectivo, en determinadas circunstancias les interesa tener algo de deuda porque es positivo. Desde un punto de vista meramente de eficiencia del dinero, ¿no? Prácticamente tiene un poder casi ilimitado para hacer adquisiciones, para recomprar acciones, repartir dividendos, lo que quieran. Google no tiene ningún problema de solvencia. Cash flow, pues una auténtica máquina de generar cash flow. Obviamente lo que estamos viendo en el profit se refleja también en el cash flow de las operaciones. Vemos cómo se ha disminuido ligeramente los últimos trimestres, este 2022, por las razones que ya hemos visto. Vemos como Google sigue invirtiendo fuerte y sigue recomprando acciones, nada extraordinario que no nos imagináramos viendo el resto de estados financieros. Pero es que mirad 2021, estamos hablando de que Google generó en free cash flow el efectivo que le sobra, ¿vale? Después de todo lo que ha tenido que hacer para mantener sus operaciones, 67 billones de dólares. Os lo estoy diciendo, 2021 fue un año que ocurre cada varias décadas. Insights, salud financiera, 4,6 sobre 5, pero vamos, prácticamente perfecta. Solvencia la que quieras, a corto, a largo plazo, un porcentaje de bienes intangibles sobre tangibles muy razonable para ser una empresa tecnológica, recompra de acciones a un ritmo masivo de 3,20% y prácticamente más efectivo que deuda, con lo cual, digamos, la salud financiera de Google es perfecta. Crecimiento, pues aquí tenemos un 3 sobre 5 porque estamos viendo los últimos 12 meses, está produciendo un crecimiento negativo del net income respecto a 2021 y digamos el crecimiento del revenue pues ha desacelerado bastante respecto a lo que hemos visto en 2021, que ha sido increíble. Rentabilidad, poco hay que decir aquí de Google, a pesar de haber bajado los márgenes de rentabilidad este año, seguimos teniendo unos márgenes pues de locos, un 23,75% de margen de profit y un margen del free cash flow del 22,17%. Yo diría que en rentabilidad no es una rentabilidad tan perfecta, tan extraordinaria como venimos acostumbrados, como fue el 2021, como otros años, pero aún así una rentabilidad buenísima, y más si tenemos en cuenta pues los factores que estamos viviendo ahora mismo en la economía mundial. Tema de retorno sobre el capital invertido, 27,15%, muy bueno, poco hay que decir aquí, la pedazo de inversión, el pedazo de retorno que ha generado Google para sus accionistas. Y antes, cuando estábamos viendo los últimos resultados, os decía, cuidado con India, que puede ser un país que traiga muy buenas noticias para Google. Según un estudio de Morgan Stanley, se espera que en 2027 se convierta en la tercera economía más grande después de China y Estados Unidos, superando a Japón y Alemania. Se espera que el Producto Interior Bruto de la India se duplique de 3,5 trillones de dólares hoy en día a 7,5 trillones de dólares en 2031, lo que se traduce básicamente en un 11% de crecimiento anual. ¿Y qué ocurre en India? Aparte de que Google es increíblemente popular con su plataforma YouTube, pues que si vemos la segmentación del mercado de los sistemas operativos, en India vemos un dominio absoluto de Android, y esto no es hablar de móviles, esto hablamos de dispositivos en general. Android tiene prácticamente un 73-72% del mercado, seguido de Microsoft con un 20% o incluso menos, 19-17%, y después ya vendrían todo lo demás, iOS, Linux, todo lo de Apple y todo eso. Imaginaos el potencial que tiene aquí Google con este país que tiene 1,43 billones de habitantes y que se espera que crezca al ritmo del 11% hasta convertirse en la tercera potencia mundial. ¿Qué nos comentan los analistas sobre Google? Pues nos dan un precio medio de $130, ahora mismo estamos en 92, ojito, y nos da una recomendación de compra. Se estima que el revenue de Google crezca en 2026 hasta 376 billones, o lo que viene a ser lo mismo, un crecimiento compuesto de 6%. En cuanto al profit, que es lo que vemos, los beneficios, que es lo que vemos que ha estado este último año cojeando bastante, pues vemos también buenos resultados, que se esperan que crezca un beneficio por acción de $9,20 en 2026,
sería prácticamente duplicar el beneficio por acción y un crecimiento compuesto del 12% de aquí a 2026. Razones para intuir que es muy probable que Google esté a un buen precio de compra, ¿vale? Antes de hacer el discounted cash flow y antes de ver un precio objetivo concreto. Digamos que tradicionalmente tenemos 3 ratios que son los más populares para valorar el precio de una acción, que vendría a ser el Price Cash Flow, el PER, el famoso PER, Price to Earnings, el Enterprise Value EBITDA, que es una versión un poco más sofisticada del PER. Vamos a coger los últimos 7 años, que el promedio, por ejemplo, del Free Cash Flow de Google ha sido un 28%. Y en la actualidad tenemos un 19,41. Prácticamente estamos en el punto de valoración más bajo de Google. Y lo mismo ocurre con el PER, que tenemos una media de 30 y ahora mismo estamos en un 18. Con el Enterprise Value EBITDA una media de 17 y ahora mismo estamos en 11,87. Google está cotizando a unas valoraciones o unos ratios más bajos que nunca, solo comparables a lo que ocurrió en el 2008-2009. Y fijaos desde ahí todo lo que ha crecido la acción de Google. Cotizando ahora mismo, no diría barato, porque obviamente un PER de 18 o un Price to Free Cash Flow de 19 pues no son baratos si los comparamos con otros sectores, pero para hablar de Google, tecnología y la empresa que estamos viendo, pues son múltiplos más asequibles que nunca. Y ahora llega el momento que estáis esperando, el Discounted Cash Flow. Vamos a intentar calcular el precio objetivo para Google el día de hoy. He elegido la métrica del EBITDA, lo que es el beneficio antes de intereses, impuestos y todo esto. Años a proyectar 10. Crecimiento para el EBITDA, pues sí hemos visto que el profit va a tener un crecimiento del 12% aproximadamente según analistas de aquí a 2026. He querido ser un poco más conservador y le he puesto un crecimiento del 9%. Crecimiento de las acciones, un -2. Ya hemos visto como Google ha iniciado un programa de recompra de acciones muy agresivo de 70 billones de dólares y que en estos últimos 12 meses han sido casi un 3 y pico %. ¿A qué múltiplo va a cotizar, a qué EV/EBITDA va a cotizar Google dentro de aquí a 10 años? Hombre, difícil saberlo. La media de los últimos 10 años, 18,68, teniendo en cuenta este último año de mercado bajista. Le he puesto 17. Creo que es un múltiplo conservador, pero que puede tener sentido, ya que dentro de 10 años pues no podemos esperar que Google en principio siga creciendo al ritmo que sigue creciendo, que se le espera hoy. Y un interés promedio de un 10%. Y todo esto pues nos da un cálculo, un valor, un precio justo de $137 por acción. Teniendo en cuenta que ahora mismo están cotizando en $92, tenemos un 48% de, digamos, de margen de subida, de diferencia. A esto pues no vendría mal aplicarle estos $137 un pequeño margen de seguridad del 10, 15, 20% incluso, depende de lo conservador que quieras ser, pero yo creo que Google ahora mismo cotiza un precio más que razonable y que podría otorgarnos en los próximos 10 años un beneficio, un interés compuesto de un 14%. Y bueno, mi opinión personal, mis conclusiones, ¿qué voy a hacer yo con la posición que ya tengo en Google? Pues mi idea es muy sencilla. Si seguimos viendo este 2023 a Google por debajo de $95, mi idea es seguir acumulando acciones de Google. Sí que es verdad que no va a hacer su mejor año, pero lo dicho, creo que va a ser una empresa que va a poder superar la crisis con relativa facilidad. Eso no quiere decir que no le vaya a afectar, que no vaya a haber reducido sus previsiones, que no vaya a bajar un poco el ritmo, pero creo que va a superar esta crisis y va a salir muy reforzada. Y hemos visto muchos factores y más que no he podido enseñar en este vídeo para creer en Google de aquí a los próximos 5, 10, 15, 20 años. Mi idea es aumentar mi posición siempre que veamos unos precios como los que estamos viendo ahora mismo por debajo de 95 o incluso de 100. Y nada, creo que Google va a ser una de mis principales posiciones en mi cartera. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y deja tu comentario con qué empresa te gustaría que trajese próximamente al canal. Nos vemos.